Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa. Vamos a analizar hoy el pensamiento de Henry Bergson, o por lo menos dar unas bases de este pensamiento. Es muy bonito, me parece a mí, aunque la palabra parezca cursi, pero siento muy bonita la idea de que todos los pensamientos humanos, las formas de percepción, los diferentes aportes de pensadores, de pensadoras, han sido parte de una concatenación, de un devenir de la misma historia, y finalmente lo que sería prácticamente un fluir de varias de estas impresiones que se han aportado mutuamente o se han conectado entre sí. Nada sale de la nada, nada aparece por primera vez, todo tiene unos antecedentes. Es muy interesante, como el mismo Gilles Deleuze planteaba, que no hay pensamiento por fuera de una necesidad propia, también contextual, de resolver un problema que atañe a la actualidad de quien propone ese pensamiento. Incluso el pensamiento supuestamente más paradigmático, más del mundo de las ideas, alejado de lo que es o sería el mundo para la carne y para la materia real, que es el de Platón, también, según Deleuze, era la necesidad que tenía Platón de resolver un problema contextual político, que era el tema de cómo definir personas honestas de deshonestas a partir de un paradigma del mundo de las ideas. En esta concatenación, en esta historia de pensamientos que se van relacionando, hablaríamos del devenir justamente como ese fluir de ideas y de pensamientos. También nos permite entender desde qué poderes se ha hablado, desde qué poderes se han establecido pensamientos que han quedado como vestigio, como única memoria, y se han descartado otros. Desde qué poderes se ha definido más lo masculino que lo femenino, por ejemplo. Y esto también es un análisis crítico que tenemos que hacer. En ese sentido, el mismo pensamiento de autores como Deleuze en cuanto al devenir, al rizoma, tiene una relación de fluido que se concatena con pensamientos anteriores. Esto es muy necesario y muy interesante de asumir. El devenir nos atraviesa constantemente y completamente. Y vamos a decir entonces que las nociones, por ejemplo, deleuzianas, muchas de las nociones también de otros autores, de otras autoras, incluso postmodernas, postestructuralistas, también relacionadas al existencialismo y a muchas corrientes que devienen en lo que concebimos hoy como pensamiento contemporáneo, tienen una concatenación, un enlace muy profundo y necesario con el pensamiento de alguien como Henry Bergson. El rizoma no surgió de la nada, ni se lo inventa Deleuze o Guattari desde una concepción totalmente desprendida de concatenaciones anteriores, ya sea por antagonismos, en el caso de lo clásico, o por continuidades, en el caso de pensamientos más, digamos, más relacionados, más coherentes con lo que ellos planteaban, tiene unos orígenes o tiene unos detonantes anteriores. Esto es una cadena de inspiraciones. Cada quien inspira a otra persona, esa persona vuelve a inspirar a otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y para entender, pienso yo, una concepción como el rizoma o como el devenir que manejan Deleuze, que maneja Guattari y otras concepciones de otros autores semejantes a esta perspectiva, es fundamental revisar el pensamiento de Henry Bergson, también para entender un poco el contexto del pensamiento actual en el que estamos ubicados y ubicadas. No se trata solamente de antagonismos, de lo clásico contra lo moderno, contra lo contemporáneo, de Platón contra Aristóteles, de Parménides contra Heráclito, de lo que sería pugnas contrarias, de lucha de supuestas verdades, apropiaciones de verdades, sino bonito tejer esas correlaciones entre esas diferentes percepciones que se influyen mutuamente finalmente. Y también revisar, como digo, enunciaciones de poder que desplazan otras enunciaciones. Entremos entonces a revisar el pensamiento de Henry Bergson. Empecemos entonces por recordar que Henry Bergson nace en París el 18 de octubre del 59 y fallece el 4 de enero del 41. Y bueno, aquí ya tenemos como contexto histórico, fíjense qué importante periodo vive este pensador, muy importante, finales del siglo XIX y casi llega a la mitad del siglo XX, o sea que él vive todo ese fluir, ese devenir de la transición de paradigmas, desde la era Nietzsche hasta la era que sigue después,
y todos los quiebres que tienen que ver con lo absoluto y lo no absoluto. Vamos a ver eso en su pensamiento a continuación. Vamos a revisarlo y a trabajar puntualmente a partir de lo que son principios o conceptos básicos fundamentales que, gracias a Henry Bergson, cambiaron en gran medida muchos de los paradigmas. Bueno, entonces tenemos la duración y el impulso vital. Estas son dos nociones que son fundamentales. La duración va a ser parte del principio, uno de los principios fundamentales en la filosofía de Henry Bergson, y el impulso vital. La duración va a ser aquello que para Bergson implica la vida en sí, que contrapone una observación desde la ciencia que congela el objeto y lo mira como objeto estático. La duración, de hecho, no es el tiempo como medida exacta que empieza en el A y termina en el B, sino que es la duración dentro de la misma temporalidad. Vamos a verlo después con más detalle. Y el impulso vital implica esa casi que energía que no permite promediar o proyectar o medir estrictamente, como lo harían las ciencias, la vida y el suceso. El impulso vital es el principio por el cual Bergson va a decir que los hechos son impredecibles y que no hay una concatenación lineal predeterminada entre causa y efecto, cosa que lógicamente influye mucho en el pensamiento rizomático no lineal de autores posteriores y sobre todo de Deleuze. Bueno, una cosa importante, es muy interesante, es una percepción mía, pero me parece muy interesante, ya que hablamos de la vida en sí, de esos contextos, esos devenires, no pensar en estos autores como entes flotantes por fuera de un contexto de vida real, como diría John Dewey. Volvamos a las bases en términos de contexto, en términos de cotidianidad, en términos de vida en sí, y tenemos que la duración va a ser importante para Bergson, y me parece que tiene que ver con que su padre fue músico. La duración en términos de esa vibra de la música es para mí fundamental, y la relación de la música con el impulso vital pues también es fundamental. Entonces su padre era un músico polaco de origen judío, y por otro lado hay que tener en cuenta que Henry Bergson trabaja como docente, como maestro en varias escuelas secundarias, y este proceso también del aprendizaje constante, el esfuerzo de trabajar en una escuela secundaria, no importa el contexto ni la época, el reto constante que implica el intercambio de saberes, resolver problemas inmediatos, trabajar con una comunidad, bueno, como en este caso una comunidad propia de una escuela secundaria, implica que los absolutos no son posibles de sostener, de mantener, y no resuelven el problema. El impulso vital de esa juventud con la que él trabaja, la duración en términos de la pregunta por la duración interna de estos cuerpos, para mí es fundamental en la pedagogía misma. Creo que su labor como maestro influyó mucho en su pensamiento, justamente para cuestionar aquellas cosas que podrían ser definibles en sí mismas. La ciencia tiene una función, la pedagogía tiene la suya, la filosofía y el arte tienen la suya. Y por último decir que estos principios son un antecedente fundamental para autores como Derrida, Merleau-Ponty, Deleuze. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que va a plantear fundamentalmente Bergson es que no es posible definir totalmente la realidad, porque la realidad es impulso vital y es duración. La ciencia necesita definir, necesita coger el objeto de estudio, tomar distancia, necesita decantar cuestionamientos, preguntas e incertidumbres con respecto al objeto de estudio para definirlo lo más estáticamente posible y de la forma más estable posible, pero la filosofía, el arte, otros tipos de pensamientos no tienen por qué hacerlo y no deberían hacerlo. O sea, definir algo es darlo ya por cerrado y de una vez elimina la posibilidad de una elaboración futura, de un crecimiento, de un impulso vital y de una duración que nunca termina. Entonces, lo no definible, que va a ser parte del pensamiento de Derrida, que no define nada, y de Deleuze, que define, pero a partir de unas posibilidades heterogéneas, simultáneas, rizomáticas, parten de este principio de Bergson en gran medida. Por otro lado, ¿por qué con Merleau-Ponty? Pues fundamentalmente por la concepción
la adaptación fenomenológica que hace Merleau-Ponty a su pensamiento con respecto a la percepción y la experiencia del cuerpo. Esa duración de un cuerpo que percibe y también, digamos, la negación de aspectos absolutos paradigmáticos universales y generalizantes. Hace ya muchos años, no recuerdo bien exactamente, pero yo creo que sería más o menos sobre el 2006, 2005, 2006, hace ya unos cuantos años, cursé un diplomado en Walter Benjamin y en el pensamiento de Bergson, aquí en Colombia, en la Universidad Nacional. Y fue muy interesante porque para mí Bergson era un pensador que no tenía suficiente influencia. Se sentía que más influencia tendrían Gilles Deleuze, por ejemplo, el mismo Derrida, pero que Bergson no era tan influyente. Después me di cuenta que hay un devenir, como ya bien decía, que se debe a pensadores como Bergson para que abrieran una posibilidad de pensamiento del que participaran después quienes sí tuvieron una influencia fuerte y aún la tienen y que gozan en estos momentos, digamos, de más popularidad. Pero ¿quién iba a pensar que en estos momentos Bergson no iba a ser un autor, digamos, tan reconocido, que su pensamiento no iba a ser tan vigente? Bueno, en realidad sí lo es. Hablamos de la figura en sí. Parece que no se mencionara mucho. Y esto es muy curioso. Tiene que ver sobre todo con el diagnóstico que hago, algo que hablaremos después, y es que Bergson, por más que abre posibilidades muy importantes del pensamiento que son vigentes actualmente, no obstante, digamos que sostenía una noción de dualidades. Ya sabemos que el postestructuralismo y pensadores como Gilles Deleuze, digamos que cuestionan las dualidades y dicotomías, son antiduales, antidualistas, pero Bergson sí lo era. Y esta dualidad que él sostiene, un poco que opaca todo lo demás en términos de la incertidumbre posible que abre las posibilidades futuras en su pensamiento y definitivamente, posiblemente, le crean mucho cuestionamiento. Aparte porque se siente, por su también defensa de la espiritualidad y de la religión, como de alguna forma conservador en este sentido. Pero Bergson en su época era una estrella. Y no hablo de una estrella en un ámbito cerrado, académico, de culto pequeño, muy elitista, no. Me refiero a que era una estrella casi como un star rock. Bergson era una persona que era muy buscada, muy aclamada, muy seguida y que cuando iba a dar una charla había mucha gente importante que viajaba y eran miles y miles, eran largas las filas para asistir a una charla de Bergson. Bueno, sabemos que tuvo un premio Nobel, muy importante esto, y la popularidad, digamos que era una figura súper influyente. Era un influencer de la época, al punto de que tenía fans que iban a su barbería a pedir como reliquia los pelos que quedaban de su corte de cabello. Era una estrella, tal cual, con una fama muy grande. Bueno, aparte de eso, gozaba con unos méritos muy importantes, ¿sí? Fue designado para la École Normale Supérieure desde el 98 y estuvo allí, y desde el 1900 hasta 1921 ostentó la cátedra de filosofía en el Colegio de Francia. En el 1914, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido para la Academia Francesa, coincidiendo con la inclusión en ese año de un texto que les recomiendo y que es muy importante para ir adentrándonos en el pensamiento de Bergson, y es Materia y Memoria, así como la evolución creadora, ¿sí?, que se ubicó finalmente en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, a pesar de que, bueno, por su también, digamos, ascendencia judía, había una relación fuerte de Bergson con la religión, pero crítica con respecto a la Iglesia. De 1921 a 1926 fue presidente de la Comisión de Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones y obtuvo su premio Nobel. Y aquí hay un dato muy importante. No es como el caso de Jean-Paul Sartre, que obtiene premios Nobel por los escritos que hace, las novelas y demás, producción literaria, por fuera de su escrito de filosofía. No. Bergson obtiene su premio Nobel por sus mismos libros de filosofía. O sea, era alguien que escribía de forma creativa al tiempo que profundamente filosófica. Alguien que escribía muy bien y que hablaba muy bien. Pero lo curioso es que de hecho no escribió muchos libros. No obstante, mereció un premio Nobel. Era, insisto, muy reconocido, muy influyente en su época. Hablaba bien, se expresaba bien, escribía bien, pero sobre todo tenía un pensamiento que era muy atractivo
para el momento que vivió, y era un momento donde se empezaba a abrir la sensibilidad y el pensamiento en otro estado donde la incertidumbre, donde digamos lo no absoluto adquiría todavía más fuerza, adquiría más poder. ¿Qué influyó en el pensamiento de Bergson? Una transición muy importante, ¿sí? Antes del siglo XX y entrando el siglo XX se da un conflicto entre ciencia y filosofía. Pues en la era clásica realmente la filosofía surge como concepción de ciencia o como una ciencia, porque no existía la ciencia en términos sobre todo de desarrollo puramente científico, pongámoslo en esos términos. Pero a medida que la ciencia se va desarrollando y se va fortaleciendo en su dimensión científica de comprobación de la realidad, pues la filosofía empieza a ocupar un lugar más ambiguo, porque ya existe la ciencia, las ciencias duras, pues que podría explicar la filosofía al respecto. Y empieza a suceder este conflicto entre filosofía y ciencia. Hay quien dice que la filosofía, ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no es necesaria, cae en crisis. Recordemos lo importante de la influencia del pensamiento de Nietzsche, crítico hacia la misma filosofía, y en este sentido también, por otro lado, había quien sostenía que la filosofía era aún la ciencia o la verdad, o era una ciencia verdadera. ¿Y cómo resuelve Bergson este debate que era importante en su época y esta propuesta que se le dio un lugar muy valioso a él y a las generaciones que venían como nuevas generaciones? Bueno, él resuelve diciendo que no son excluyentes la filosofía y la ciencia, que no tienen que chocar entre sí y que son dos miradas diferentes del mundo. Son dos formas diferentes de percepción y relación con la realidad. La ciencia, por su parte, estudia objetos en el espacio, separa objetos en el espacio. Como les decía, es analítica, es descriptiva, es fragmentaria, toma el objeto y lo separa del espacio, objetiviza aún más el objeto y requiere objetos estáticos. Esta es la mirada de la ciencia, que para Bergson no era igual que la mirada ni de la filosofía ni del arte. Y esto es muy interesante cuando hablamos de cuáles son las cualidades que diferencian estos campos del pensamiento cuando, por ejemplo, decimos desde las artes que la forma de conocimiento puede ser, digamos, complementaria o puede en algún momento aliarse a la ciencia, pero tiene su propia percepción de conocimiento del arte. Igual pasa con la filosofía. Bueno, ¿y cuál sería la de la filosofía? Pues ahora vamos a ver. La forma de la filosofía sería lo contrario a la forma de la ciencia. Me parece interesante por un lado porque más allá del significado etimológico básico del mismo término filosofía, amor al conocimiento, filo de filosofía de sabiduría, y que implicaría que habla de aquella persona que no posee una verdad, que no posee el conocimiento, sino que el filósofo ama el conocimiento porque no lo posee. Lo desea porque no lo tiene. O sea, lo busca. Es una búsqueda. Es una constante indagación del conocimiento. Nunca el conocimiento en sí como verdad absoluta, ya logrado, ya completo, ya cerrado. Sin embargo, la filosofía clásica en gran medida, Parménides, Platón, y muchas filosofías modernas incluso, bueno, prácticamente y no modernas. Creo que un problema de la filosofía es la tendencia a determinados autores a decir, por un lado, cuestiono lo absoluto, pero por otro lado, eso que planteo debe universalizarse y debe plantearse como una verdad definida, cerrada y completa. La causa necesaria, lo que es aquello que implica una claridad y una verdad que se encuentra, no solamente que se busca, sino que se debe encontrar y se debe definir. Allí hay una contradicción lógica. Por eso, la crítica fundamental que hace Bergson no es a la ciencia, es a la misma filosofía, porque considera que no ha estado cumpliendo con su misión, sino que ha estado intentando ser una ciencia absoluta o competir con la ciencia y no se ha entendido a sí misma. Y por eso también él busca una relación de alianza con el arte y con los artistas. Por eso es tan importante Bergson para el arte, para quienes estamos en el arte, para el campo del arte, como precisamente búsqueda de algo que nunca se tiene completamente. Pero aquí tenemos un dualismo, parecido quizás al dualismo ontológico de Platón. Platón tiene un dualismo entre el mundo de las ideas como verdad en sí
y el mundo sensible como copia de ese mundo de las ideas. Uno es real y otro es no tan real. Miren acá qué curioso, porque al final, siendo un cuestionador de esa filosofía clásica, Bergson tiene un dualismo que divide ciencia de filosofía. Resuelve por un lado el problema de que no las pone en conflicto, pero para no ponerlas en conflicto, entonces plantea un dualismo entre ambas. La ciencia, por un lado, es el reino de la inteligencia, en tanto una razón absoluta, en tanto ese pensamiento metódico. Ahí se asume la inteligencia no como una inteligencia espiritual, sino como una inteligencia en términos de lo constatable. La filosofía, por su lado, no se basa en la inteligencia, se basa en la intuición. Y ahorita veremos qué es esto de intuición. Pero la intuición es una percepción inmediata, instantánea, no racionalizada, personal e individual, que tiene que ver con el encuentro directo con el mundo. De ahí el antecedente con Merleau-Ponty, que lógicamente trabaja la percepción desde la experiencia directa con la cosa o con el suceso, a partir de lo que sentimos en esa percepción directa del fenómeno. Por otro lado, la ciencia se basa en el estudio de la materia, o sea, del objeto en sí, la materia en sí, separada, aislada, observada, contemplada, detenida en el tiempo, estática, que se decanta, que incluso se hace disección de ella y es el objeto, es la materia en sí. Pero a la filosofía no le interesa la materia o no es su campo distinguir a la materia, sino la duración, la duré. Quiere decir aquello que habita dentro de la temporalidad de la vida y de esa situación y de esa materia. ¿Sí? Somos duración. Por otro lado, entonces, la ciencia ubica esa materia en un espacio en términos de lo concreto, medible, tangible, definible, coordenadas, digamos, específicas, concretas y que no sean variables de incertidumbre. En el caso de la filosofía y lo que propone Bergson, entra el espíritu. De eso también hay que analizar y estudiar porque tiene que ver también con su propia creencia, lógicamente. Por un lado, la ciencia, desde la inteligencia, trabaja la materia ubicada en un espacio y separada, o sea, separación. Y finalmente, concluye el análisis de la ciencia el mundo de la razón, de la racionalidad. Por eso él critica de la filosofía que ha intentado ubicar el lugar de la ciencia. Si se dan cuenta, en este caso, precisamente, estos serían los ítems que han pasado algunas filosofías absolutas clásicas pero también modernas. Pensar que la inteligencia como asunto racional metódico es todo lo necesario. Pensar que la cosa en sí, sea la cosa objetual o sea la cosa como el ser. Por eso Bergson va a decir que el error de la filosofía es que se ha quedado en el estudio del ser y el estudio del ser es la definición de la cosa. Y este ser o esta cosa es como materia que se ubica en un espacio, separa esta filosofía clásica, la filosofía dura, digamos, no sé, hace separaciones, le cuesta correlacionar bueno, malo, separa verdadero, falso, etc. Volvamos y pensemos en Platón y bueno, incluso en Descartes. Y pone a la razón como última, digamos, jueza de todo este proceso. En cambio, lo que propone Bergson se basa en la intuición, en la duración, en el espíritu y el otro aspecto que él toca que es la mente. Que, ojo, para Bergson, la mente es diferente al cerebro. Vamos a verlo.